Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La mujer y el dragón. Esta historia se encuentra en Apocalipsis capítulo 12. Voy a leer del verso del 1 al 5 y después vamos a leer el verso 10. También entonces, para identificar este dragón, vamos a mirar brevemente lo que Apocalipsis capítulo 9, verso 11 nos dice, y después a medida que vaya compartiendo vamos a mirar también otros versos para poner en contexto y aprender una revelación. Y por eso Apocalipsis, la revelación de Cristo, que nosotros en este proceso de crecimiento personal podamos identificarnos con esta enseñanza. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era esta mujer vestida del sol? ¿Y quién era este dragón? Así que comencemos. Apocalipsis capítulo 12, versos del 1 al 5, dice: Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. ¿Por qué es importante nosotros en nuestro presente identificar quién era esta mujer y quién era este dragón? Porque entonces entenderemos mejor nuestro presente. Quiero utilizar una imagen para entonces, así como Apocalipsis capítulo 12, ¿ves? En este lenguaje figurativo y simbólico nos está ilustrando, pues yo considero que esta imagen nos ayudará a entender a esta mujer y lo que representa, porque está usando un lenguaje simbólico. Entonces, cuando miramos a la mujer y vemos al hijo, pero la mujer entonces, ¿qué representa la mujer? La mujer representa a la iglesia. Representa entonces en nuestro pasado a ese grupo de personas que después que escucharon el evangelio de Jesús, el Cristo, fueron aquellos que entonces el Hijo, porque nos dice el verso que la mujer estaba vestida del sol. El sol representa la luz del mundo, representa a Cristo, representa al Hijo. Y por eso entonces utilizo esta imagen para que nos ayude a entender estos conceptos y tal vez a visualizarlo. Yo sé que en mi caso ver esta imagen me ha ayudado a entender y comprender y decir: wow, qué significativas son estas historias cuando tomamos el tiempo y procuramos entender su simbólico mensaje. Pero cuando entendemos, nos clarifica y nos podemos identificar. Entonces, la mujer vestida del sol, la iglesia del primer siglo, que se fue formalizando a través del ministerio de Jesús, pero más después de la vida de Jesús. Vemos la vida de Pablo, y lo uso como ejemplo, la vida de Pedro, la vida de Santiago, de Tomás, de Juan. Estos discípulos, apóstoles y esta primera iglesia
vemos cómo entonces el Hijo, lo que representa a Cristo, que Cristo es el Espíritu de Dios dentro del ser humano, el Espíritu de verdad, de justicia, es esa fuerza dentro del ser humano que ahora en el presente motiva al ser humano a vivir por lo bueno, por lo justo, por lo ético, por lo moral, en la conciencia, ¿ves? En el entendimiento de el por qué lo hace, el por qué sirve, por qué su devoción, por qué su vida ahora refleja todo lo que es justo, puro, y eso lo quiere hacer. ¿Ves? Es porque tiene un entendimiento. Todo esto, todo ese entendimiento, todo lo que es esa nueva persona, a eso a través de la Biblia lo revela como el unigénito Hijo de Dios, según Juan 3:16, o como el Hijo del Hombre, o como el Espíritu de verdad, o el Espíritu de sabiduría, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, o el abogado defensor, o el consolador, o Cristo. Todo esto sinónimos refiriéndose a esa realidad interna, a ese espíritu, a esa motivación, aquello que impulsa entonces las acciones, los deseos, el ánimo nuevo dentro del ser humano. Entonces, eso se estaba formando en esa iglesia, en medio de la adversidad. En medio de la adversidad de los judíos que querían continuar judaizando a toda esa nueva iglesia que se estaba separando de legalismos, de tradiciones, de costumbres que los habían formalizado y no los llevaba a la vida del Espíritu, sino que los arraigaba a leyes y tradiciones que sabían que habían claudicado por la revelación de Cristo, por la vida del Espíritu. Por eso vemos cómo sufría esta mujer, esta iglesia, dolores de parto, refiriéndose a esa constante persecución que así lo vemos en el libro de los Hechos y así lo vemos en las cartas de Pablo y sucesivamente. También vemos entonces la máxima persecución. Roma, la fricción entre los israelitas del primer siglo por el deseo materialista de ellos de ser gobernantes y supremos en su jurisdicción de Roma y de las áreas del templo contra los romanos. Y así como Jesús dijo en el discurso de los olivos, según Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, vemos cómo entonces se cumplió lo que él les había dicho. Y vemos entonces cómo Roma con sus legiones, Roma con sus poderes de sus ejércitos vinieron y causaron entonces la persecución sobre todos, tanto israelitas judíos como esos israelitas judíos, la iglesia del primer siglo que se estaba formalizando. Y vemos que entonces todo eso es como decir esos dolores de parto, ese proceso natural donde seres humanos están aprendiendo a cómo vivir una vida justa, a cómo amar a sus enemigos, pero ahora están siendo constantemente probados. Entonces que este espíritu nuevo, vivificante, esta nueva vida, nueva mentalidad, ahora surja a través de ellos en medio de todas estas adversidades. Y vemos que eso es un proceso duro. Y fue un proceso duro en la vida de todas esas personas. Y por eso estas historias así nos los dicen en este lenguaje figurativo. Pero después nos habla de este dragón. ¿Y quién era este dragón? Entonces quiero compartir lo que Apocalipsis capítulo 9
verso 11 nos dice, y voy a leer para que nos ayude entonces a identificar cómo nos está simbolizando algo. Apocalipsis 9:11 nos dice, su rey es el ángel del abismo. Estamos viendo que aquí está hablando de un rey y este rey tiene su reino. Y esto es lenguaje figurativo porque este rey y su reino también es una realidad espiritual. Así como Cristo es rey de reyes y señor de señores. ¿Ves? Por eso Cristo como la luz del mundo. Si leemos Juan capítulo 1, versos 4 y 5, podemos ver cómo nos habla de que la luz vino a la oscuridad. Y después nos dice que la oscuridad no tiene ninguna oportunidad de sobrellevar o sobreponerse sobre la luz. Vemos cómo simbólicamente todos estos símbolos nos ilustran verdades de la vida. Es como decir, entonces hay una fuerza mayor que otra. Y vamos a ver qué entonces es esa fuerza y cómo esa fuerza se causa dentro de los seres humanos, que los motiva entonces a vivir por el mismo espíritu de la fuerza, de la energía. Y en ese rey que es rey de reyes, esa luz del mundo que sobrepasa toda oscuridad, es Cristo. Pero también entonces vamos a ver al rey del mundo, el mundo de los deseos. A ese rey que la Biblia aquí nos los llama, su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre, el destructor. En hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Entonces, tengo unas notas que definen estos conceptos. El rey que gobierna sobre el reino cuya jurisdicción se extiende sin límites sobre toda la creación. Este rey sobre su reino es el diablo. Y vamos a ver cómo ese rey, el diablo y el dragón nos está diciendo que es lo mismo. Y vamos entonces a mirar otros textos de la Biblia que nos ayuden a clarificar todos estos símbolos o estas ilustraciones o imágenes. Un dragón, wow, un dragón, oh no. Para que veamos, wow, qué significativo es esta enseñanza espiritual. Vuelvo, este rey sobre su reino es el diablo, es el espíritu, y aquí viene como decir, para definir quién es a través de los evangelios, a través del mensaje de Cristo, a través de las enseñanzas de Jesús que vemos en los evangelios. ¿Quién es el diablo? Y el diablo viene a ser el espíritu egoísta dentro de los seres humanos. Un principio universal, eterno, una realidad natural de todo ser humano. Refiriéndose a esa naturaleza humana y cómo la naturaleza opera. Y todas estas historias espirituales tienen que ver con ese mundo emocional de los seres humanos, para que entonces a través de la información, a través del conocimiento, cause el nuevo entendimiento y el ser humano siempre en su presente es empoderado. Y ahí es donde viene esa luz que ilumina. Ahí viene esa revelación, ahí viene esa iluminación que entonces en el presente empodera y responsabiliza al ser humano para que actúe en acuerdo a lo que aprendió y sobrepase su estado emocional que antes
¿Ves? Y cuando hago así me refiero antes al pasado, lo cautivaba. Entonces vamos a ver, el diablo, ese espíritu, esa motivación, esa mentalidad del ser humano egoísta dentro de uno, es esa fuerza, energía motivadora, refiriéndose a los deseos, esos impulsos o compulsiones formados por nuestra ilusión, por lo que nos condicionó al mundo material. Nosotros vivimos nuestro presente y así es a través de la historia, basado a lo que desde que nacimos se nos enseñó y se nos condicionó. En este mundo que hoy vivimos, siglo XXI, aquí el sueño americano, eso es una idea. Y aquí yo vivo en Estados Unidos y en Estados Unidos predomina el sueño americano. ¿Ves? Y el sueño es como decir una apariencia que para tú tener, ¿ves? Te condicionan desde niño a la educación, a las buenas notas, al trabajo, para que tengas una vida y tengas una casa y tengas carro, y en todo ese proceso como que la paz, la seguridad, la felicidad y todo esto que compone ese gran sueño americano se le dé a la persona. Y eso es una apariencia. Y para muchas personas eso que es una apariencia, una ilusión, lo creen como que es su verdad. Y en ese estado entonces lo que predomina dentro de ellos, basado a esa condición, basado a esa mentalidad que se les formalizó desde niño, entonces sus deseos diarios están, como decir, arraigados a cómo yo logro más, cómo yo tengo más, cómo yo me salgo de esta, cómo yo elevo mi estado y todo es basado al beneficio propio. Y por eso este rey, ¿ves? Este espíritu, estos deseos dentro del ser humano se manifiestan humanamente de muchas formas, de acuerdo al contexto del día, de acuerdo a lo que suceda. Pero ¿cómo se manifiestan? Se manifiestan a través de la avaricia, del enojo, de la injusticia, de la hipocresía, de la mentira, de la maldad, del rencor, de la hostilidad, de los arranques de agresividad, de las palabras ofensivas. Y todo esto demostrando ese estado, ¿ves? Ese estado, la vida, todo esto demostrando el estado presente de las personas y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque en esa mentalidad, en ese estado, en ese espíritu que los domina, entonces sus resultados, sus consecuencias por las acciones, en ese sentir, en ese espíritu, resultando en ¿qué? En el sufrimiento, resultando en el dolor presente. Y vemos lo que ese espíritu o ese dragón, a través de las escrituras, que en Apocalipsis nos está describiendo como un dragón con 7 cabezas y todas estas cosas, está demostrando algo tan grande y tan poderoso. El mismo Apocalipsis en el capítulo 9, verso 11, lo pone como un rey. Y vamos a ver cómo en otros versos también se describe. Y vamos a ver algunas de las enseñanzas, historias que revelan esta realidad como un poder que siempre está dentro de los seres humanos. Y tanto el poder, realidad y verdad de lo que Cristo, Dios y su reino está dentro del ser humano, así también este otro reino, este otro dragón,
Y como nos dice aquí, Apolión, ese destructor, rey del abismo, también está dentro de nosotros, personificando esos espíritus o esas fuerzas. ¿Cuál es la fuerza espíritu que domina nuestro presente estado? Es lo que Cristo es la luz, es la verdad, es la justicia, la paz, la honestidad, es el amor, es la calma, es la felicidad, es el contentamiento, es la seguridad. Y por todo eso es el servicio. O es lo contrario. O es esa mentalidad, o es ese diablo, o es ese espíritu demandador, o es tú me la vas a pagar, o es todo eso que acabamos de describir. Y eso lo vemos diariamente. Te comparto versos como cuando leemos Mateo capítulo 4, verso del 1 al 11. Vemos la historia de Jesús siendo tentado ¿por quién? Por el diablo y Satanás. Ayer estaba reunido con un pastor que hacía varios años que no nos veíamos, hacía un tiempito, y estábamos hablando de ciertas de estas historias. Y una yo le decía, podemos quedarnos en la letra y mirar estas historias como, wow, mira lo que Jesús pasó en el desierto. Wow, pero qué bueno que él venció al diablo y a ese ser Satanás malo. Y nos podemos quedar creyendo esa historia así y no entendemos el mensaje en esa historia simbólica y lo que eso entonces enseña. Porque esa es la misma experiencia que diariamente nosotros tenemos en muchas diferentes formas. Pero vemos entonces cómo esto nos enseña a que ese Jesús o ese ser en el desierto somos tú y yo, que somos tentados por nuestro contexto, en nuestro mundo presente de muchas diferentes formas. ¿Y quién es ese diablo? Es ese espíritu interno de los deseos dentro de nosotros, que nos quiere susurrar al oído y decirnos, mira, dije esto, mira, miente aquí, mira, manipula esto acá, mira, no hagas esto, mira, guía al garete, no le prestes atención, no atiendas esto, mira, y es esa voz, esas sensaciones, esas fuerzas interiores que durante el día nos traen deseos. Y vemos cómo personas durante su día están empoderados por ese mundo de sus deseos y viven incontrolados, no tienen control ni dominio propio de sí mismos. Y si nosotros no tenemos una mentalidad en Cristo, es en la luz, en la verdad de ¿por qué yo vivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es mi meta de mi cada día? ¿Cuál es mi por qué, razón de vida? Eso es la paz, felicidad, contentamiento. Es este estado presente que entonces en esa mentalidad uno inmediatamente corrige todo diablo, todo espíritu inmundo, todo pensamiento erróneo que se quiera levantar dentro de uno. Y eso es lo que nos está enseñando esa historia, para empoderarnos en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Así también en Juan capítulo 8, verso 44, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿A qué se estaba refiriendo cuando leemos el contexto de ese capítulo 8? Se está refiriendo, ustedes son esclavos, como en Juan capítulo 8, verso 34, dice, ustedes son esclavos del pecado. Ustedes en su conciencia, ¿ves? Por el mundo de la ilusión, por el mundo de la apariencia, por todo lo que ustedes materialista
humanamente quieren obtener. Por eso me odian, por eso no me pueden escuchar, por eso me quieren matar. Y por todas esas razones eran seres humanos que estaban demostrando las características que predominaban su mentalidad. Y por eso su mentalidad aquí personifica a su Padre, su Dios, su fuerza que dentro de ustedes los motiva a accionar, su espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? Fuerza, Dios y Padre. El ser egoísta, esa fuerza, esos deseos que en este caso hacia la hostilidad, y por eso lo querían matar, y por eso él le dice, ese es su Padre. También vemos versos como 2 de Corintios 4:4, que nos habla de el Dios de este mundo, refiriéndose que es un Dios, el espíritu de este mundo. ¿A qué mundo se refiere? Al mundo del contexto del primer siglo, refiriéndose a esa mentalidad sobre la mayoría de los seres humanos que los tenía muertos, refiriéndose a inconscientes, ignorantes de la vida, del espíritu de la vida justa. Y por eso ese Dios, el Dios de ese mundo, la mentalidad que forma a las personas a través de su sistema sociopolítico y a través de sus tradiciones, educación, religiones también. Y es como decir, esa mentalidad del sueño americano, que en esa mentalidad motiva a muchos a la ambición, al deseo, y todo eso en ese enrollo, emoción diaria, mantiene a las personas en ese estado de ansiedad, de dolor y de sufrimiento. Entonces, otro de los versos es Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 25, donde nos habla de esta realidad, de estos dos espíritus. Por eso Pablo comienza diciendo, vivamos por el Espíritu de Dios, de Cristo en nosotros. Y después habla de lo que llama el espíritu de la carne, o esa naturaleza del ser humano pecaminosa. Y vemos estas dos realidades, vemos estas dos fuerzas que constantemente batallan dentro del ser humano. Vemos a la mujer vestida del sol, la iglesia, y vemos cómo estas enseñanzas históricamente nos enseñan, porque tú y yo somos esa mujer. Tú y yo somos y representamos a esa iglesia. Vestida del sol, iluminada por la luz que Cristo es, por la revelación, por el entendimiento de todo lo que Cristo, el Espíritu de la vida, para toda acción siempre justa en el mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque entonces, como nos dice la historia, el dragón, ese león rugiente, siempre buscando a quien devorar, simbólicamente refiriéndose a ese espíritu que entonces dentro de uno quiere llevar a uno a los deseos de la carne. Y vemos por eso en Gálatas, si lees Gálatas 5 del 16 al 25, ves esas dos fuerzas y cada una a lo que conlleva, a la motivación. Procuremos el espíritu, a la vida de paz, de gozo, de felicidad, de templanza, de mansedumbre, de fe, de pureza, de dominio propio, de verdad, de amor, de gozo, de libertad. En vez de a la vida, de a los deseos de la carne, que conlleva la muerte, en la lujuria, en la hipocresía, en y toda esa lista que da. Y el último verso que quiero compartir es Efesios capítulo 2,
versos del 2 al 7, y voy a leer algunos de esos versos. Vamos a leerlos rapidito. Efesios 2, porque nos describe a este dragón. Efesios 2 en adelante dice: vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Vamos a ver al dragón, Apolión, el líder, mira esto, el líder de los poderes del mundo invisible. Aquí nos está hablando el líder de los poderes del mundo invisible. No se está refiriendo allá arriba en los aires. Siempre el líder, este tipo de lenguaje se está refiriendo a los poderes invisibles dentro de cada ser humano. Los pensamientos, sus emociones, que son las realidades que movilizan en cualquier momento a seres humanos a diferentes tipos de acciones. Y por eso entonces nos dice: obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu, el diablo, quien es el espíritu que actúa en el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, recordemos, el corazón representa también la conciencia, la mentalidad que se tiene. Porque del corazón, como Mateo capítulo 15, verso 19, Jesús dijo: porque del corazón que salen los malos deseos, salen las mentiras, salen los asesinatos, salen todas esas cosas. También vemos el verso que dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón representa la mentalidad que el ser humano tiene, su conciencia, basado a lo que tiene acá arriba, sea iluminación, sea luz, o demuestra que lo que tiene es oscuridad, tinieblas, ceguera, ignorancia, y por eso su vida es su estado. Y como nos dice, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Verso 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos. Siguiendo los deseos, esas compulsiones, esos impulsos. Viene un pensamiento y eso es lo que voy a hacer. Y siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Qué nos está diciendo ahí? Por esa actitud, por esa mentalidad, por esa ignorancia, pues naturalmente, lógicamente, bíblicamente nos enseña este principio como ley eterna que siempre es. Cuando uno actúa en la oscuridad, en la ignorancia, ¿ves? Está en ese estado que te está separando de todo lo que es la luz, la vida, la verdad, la justicia, el bien. Por ende, en esa mentalidad de mal, de oscuridad, pues por eso viene como ley de vida, como ley presente de Dios, el juicio de Dios. Viene entonces ley de causa y efecto. Viene la ley de siembra y cosecha. Porque como nos dicen los versos, el ser humano es como un árbol. Y el árbol da frutos. Y por eso, un árbol malo, ¿ves? Un árbol oscuro, un ser humano en ignorancia, así como un árbol malo no puede dar frutos buenos, así entonces por ley, ¿ves? Vemos lo que la Biblia llama el juicio de Dios o el enojo de Dios, porque es la ley de causa y efecto. La persona recibe siempre de acuerdo a lo que da, a lo que siembra, de acuerdo a lo que hace. Si sus
pensamientos, mentalidad, sus deseos, impulsos, compulsiones incontrolables son en ese estado de pecado y muerte, son hacia el mal, el enojo, la hostilidad y todas estas características que va a recibir a través de su día, vida, semana, mes, año. Lo que la Biblia llama el juicio de Dios, lo que la Biblia llama la ira de Dios. ¿Y qué esto es? Dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque está separado de todo lo que la vida es, de todo lo que la conciencia, el Espíritu de Cristo es, la luz del mundo, lo que es el camino, la verdad y la vida, que siempre eso es, esa mentalidad espiritual dentro de uno que lo lleva a: yo soy un árbol y voy a ser un árbol de buen fruto, porque por ley mi fruto bueno cosechará buenos frutos. Son mi mentalidad justa, buena, en paz, amor. Y esas son las semillas que diariamente siembro. Diariamente, semanalmente, mensual, anualmente. Ese es el estado de paz, de gozo, de felicidad, de abundancia interna, espiritual. Y a eso es lo que nos revela, como en el verso 10 que leímos de Apocalipsis, cuando, y ese era el último, Efesios, déjame terminar, Efesios, me quedé en el verso, Efesios capítulo 12, estaba en el verso 4, hablando sobre el enojo y la ira de Dios, y estaba dando unos ejemplos. En el verso 4 en adelante dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos, muertos. ¿Ves por qué estábamos muertos espiritualmente? Por esa mentalidad, por ese dragón, por ese espíritu, por ese mundo de los deseos que aquí, como Pablo nos comparte y nos describe, causaba ese estado de muerte espiritual, de separación a la vida del Espíritu de Dios, de paz, de amor, de justicia, de bien. Estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y eso es lo que vemos, así como les decía, en esa iglesia del primer siglo, cuando fue formalizada ese proceso natural, que entonces Cristo, el Hijo de Dios, la luz del mundo, fuese levantada a través de dolores de parto, a través de sufrimientos, a través de persecuciones, a través de muchos sucesos. Esa realidad espiritual, esa vida espiritual dentro de individuos, dentro de seres humanos, siempre ha sido ese desarrollo, esa lucha, esa fricción interna, la lucha de la luz contra las tinieblas que se tiene que formar. Y ahí es donde ese hijo nace dentro del ser humano, el espíritu de la vida. Cristo, que estaba muerto porque el ser humano, en su mente egoísta, en su mente diabólica, en su espíritu del mundo de los deseos por vivir por la ilusión, estaba entonces esclavizado, y por eso el espíritu de la vida, Cristo, estaba muerto. Pero a través de la gracia de nuestro Padre, a través de, como vemos en esa iglesia del primer siglo, a través del evangelio de Jesús, a través de la información, a través del conocimiento, causó el entendimiento de la justicia, causó la revelación en ellos de la presencia del reino de Dios, de la verdad por la cual vivir. Y ahí es como Cristo, el Hijo de Dios, nació
dentro del ser humano. Es esa chispa interna dentro del ser humano que lo lleva a: yo voy a cambiar. Yo voy a dejar de hacer lo que antes hacía. Eso aplicable siempre en tantas diferentes áreas, pero es esa realidad. Y es antes lo que me esclavizaba a unas pasiones, deseos, a unos hábitos, a unas costumbres. Todo eso quedó atrás por esta nueva revelación, por este nuevo entendimiento, por esta nueva motivación dentro de mí hacia lo que es la vida eterna, la justicia, la salud, la felicidad, la simpleza, el bien. Y eso es esa motivación interna. Eso es ese hijo que nació. Y eso es Cristo conquistando los poderes del mundo, del dragón. Y entonces, por eso hablando de que de los muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y vemos esta realidad espiritual, unidos en este espíritu de la vida. Y por eso ese estado celestial, sentados al lado de Dios, simbólicamente esa realidad de la vida y la experiencia presente, que aquel en su hoy y su ahora, en esta conciencia, en esta mentalidad, en este espíritu, en Cristo, vive en su hoy y todo su día, todas sus relaciones, todas sus acciones, todas sus experiencias, las vive en esta conciencia, empoderado, enriquecido, vivificado en la paz, en la armonía de la unión, de la hermandad, del bienestar, de la salud, en una armonía, en esta energía universal suprema, en una vida sobrenatural. La vida natural, la vida del ser egocéntrico, la vida del ser dominado por el diablo, por ese gran dragón. La vida sobrenatural, la vida en el presente, que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo, reina y gobierna en él. Y vemos esa realidad. Y termino entonces con varios versos. Y voy a dejar en las notas varios versos y los quiero leer aquí, como Primera de Corintios capítulo 15 versos 25 y 26 dice: porque es necesario que Cristo reine hasta Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces vamos a ver otros versos para que nos ayude a entender esto y termino. Que es ahí mismo en Primera de Corintios capítulo 15 versos 54 al 57. Dice: cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible. Mira esto. Cuando eso sucede, como vimos en los ejemplos anteriores, como vimos cuando en Efesios nos decía, cuando lo incorruptible se convierte, cuando lo incorruptible y lo mortal pasa de lo mortal a lo inmortal. Déjame leerlo de nuevo. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible. Lo corruptible es cuando esa mentalidad de mal, de pecado, ese espíritu inmundo, ese diablo en nosotros ahora es renovado, transformado,
vivificado por ahora la nueva conciencia, el nuevo espíritu, la luz que nos alumbró y removió toda la oscuridad. Es más, esa luz que ilumina todo dentro de nosotros, nos revela todo lo que necesitamos remover. Y eso es cuando lo corruptible se viste de lo incorruptible. Y vemos esa transformación. ¿Y qué sucede cuando esa transformación sucede dentro de uno? Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal, está diciendo lo mismo, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Ayer cuando hablaba con el pastor amigo mío, hablábamos también de estos versos y yo le decía, mira lo significante de estos versos. Porque para muchas personas piensan, interpretan estos versos de acuerdo al futuro, a la escatología, a la esperanza de lo que sucederá allá en algún tiempo en el futuro. Y yo le decía, estos versos nos enseñan una realidad de nuestro presente. Y por eso en Cristo, en el Espíritu de la vida, en esta mentalidad, en nuestro hoy y en nuestro presente, somos los conscientes que participamos de esta gran verdad, de esta verdad histórica, de esta verdad universal. Y es esta, de pasar de lo mortal a la inmortalidad, refiriéndose a dejar atrás esa vida de la carne que nos esclavizaba por la vida divina del Espíritu, la vida que nos lleva a ser sobrenatural en nuestro hoy, a seres humanos que entonces, como el verso nos dice, la muerte ha sido devorada por la vida, porque las cosas que en un tiempo nos esclavizaban a la muerte, al pecado, como el verso nos dice. En el verso 55 hace la pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado y el poder del pecado es la ley. Y eso es lo que esta enseñanza nos da a conocer, esta verdad de vida eterna. Y es en esta nueva conciencia en Cristo como el Rey de Reyes, ¿ves? El poder sobre los poderes. Porque el rey, Apolión, el dragón, por un tiempo en la iglesia y por un tiempo en la vida de nosotros, tuvo su reino, tuvo su poder. Esas fuerzas internas como los deseos que por nuestra avaricia y por nuestra ilusión del mundo nos condicionó a vivir ignorantes de la vida, muertos. Pero ahora en Cristo, pero ahora por el Rey de Reyes, ¿ves? Por el más poderoso de esos poderes que antes nos gobernaban. Y aquí es donde viene esa resurrección, esa vida. Aquí viene esa inmortalidad. Aquí viene ese estado celestial y divino. Aquí viene esa realidad y verdad presente que nos la ilustra con estas palabras de vida. Y por eso hace la pregunta, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque es el ser humano que ahora empoderado por la verdad, ahora empoderado por una nueva mentalidad para vivir en paz, en salud, en bien, en justicia, en hermandad, en respeto y en todo lo que caracteriza el reino de Dios y su eterna presencia que siempre es. Ese es ese ser humano que ahora se para y le dice, oh muerte, oh pecado, oh estilo de vida que antes me dominaba, ¿dónde está tu aguijón?
¿Dónde está tu fuerza ahora? Por la fuerza que nos ha empoderado y vivificado en nuestro presente. Wow. De verdad que eso me da gozo, alegría y paz. Y espero que así sea en ti y en los tuyos, para que tú hoy reines en vida. Porque el Rey de Reyes es en ti, en tu conciencia, espíritu, es tu visión, es tu mentalidad, es tu hoy, es tu próxima acción. Es esa realidad que siempre está contigo a través de ti. Y en toda acción, toda experiencia, vive a través de esa verdad. Vive a través de esa iluminación. Vive a través de ese Rey. Y por eso el verso 57, dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo a través de Apocalipsis capítulo 12 nos identifica a esta mujer vestida del sol y vemos cómo históricamente representa a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Representa a seres humanos que en su presente viven por el mismo espíritu de la vida. La iglesia no necesariamente son personas que practican religiones o que van a cultos o van como tradición a templos. Hay una diferencia entre la vida de las religiones y la vida espiritual. La iglesia aquí y estas historias nos revelan, nos enseñan el poder presente para que seres humanos, la iglesia, tú y yo, seamos empoderados en nuestro presente para vivir en la misma sintonía, en el mismo amor, paz, felicidad, contentamiento, gozo y seguridad, porque en Cristo lo tenemos todo, independientemente de lo que suceda fuera de nosotros. Este reino imperecedero, esta vida divina, esta revelación de Cristo es en nosotros, dentro de nosotros. Eso es algo que el mundo y sus costumbres y tradiciones e ilusiones no nos dio. Por ende es algo que el mundo, con sus ilusiones y distracciones y eventos y sucesos, tampoco nos puede quitar. Así que continuemos creciendo en el mismo espíritu y gracia de esta revelación y veamos entonces en nuestro presente a ese dragón, a ese espíritu, a ese diablo, cuando dentro de nosotros se quiera levantar de diferentes formas, de diferentes caras, que quiera susurrar diferentes voces. Y reconozcamos el poder de Cristo en nosotros, el poder del Rey, del Espíritu sobrenatural que dentro de nosotros es para callar y destrozar y poner bajo los pies a aquel que tenía el poder de la muerte, al diablo. Y crezcamos siempre a la medida y a la estatura de Cristo en ese espíritu, a través de la práctica, a través de la devoción, a través de nuestros actos de sinceridad, de pureza, a través del bienestar, tanto para nosotros como para con otros. 24/7, crezcamos a la perfección de Cristo. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.